Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de webinars. En este vamos a hablar sobre almacenamiento de energía y en concreto sobre casos prácticos y su rentabilidad. En primer lugar, me presento. Yo soy Gabriel García Naveda. Estudié Ingeniería Industrial con especialidad termoenergética en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Desde el principio me he orientado hacia las energías renovables. He trabajado siempre en este sector y desde 2005 pertenezco al Departamento de Integración en Red de CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, que se encuentra en Sarriguren, en Navarra. Aquí vemos el índice. Primero vamos a continuar lo que hablamos en la clase anterior sobre el emparejamiento de tecnología y aplicación, cómo casar unos con otros según sus características. Después veremos algunos casos de estudio donde podemos ver esta aplicación, ejemplos de cómo casar. Veremos algunas pinceladas sobre diferentes herramientas, qué tipos de herramientas hay y qué podemos obtener de cada una de ellas, relativo a pues dimensionamiento y simulaciones con el almacenamiento. Luego veremos cuáles son las condiciones del marco regulatorio y de diseño de mercado actuales, algunos detalles pues a nivel europeo y nacional, y finalizamos con unas conclusiones. Bien, veíamos en la clase anterior cómo en cada aplicación, en principio, hay una tecnología o un grupo de tecnologías más adecuado según las características que requiere la aplicación y que tiene la tecnología, pero cada proyecto es diferente y vamos a ver cómo hay consideraciones singulares de proyecto, vamos a decir. Algunas están relacionadas con la propia aplicación o grupo de aplicaciones, ya que veremos que en muchas ocasiones se acometen o se intentan acometer varias aplicaciones al mismo tiempo para maximizar la rentabilidad de esa inversión en tecnología de almacenamiento, en el sistema de almacenamiento, pero hay un número de factores, pues por ejemplo asociados a esa aplicación objetivo. Vemos aquí como uno puede ser el tamaño, la escala del sistema de almacenamiento. En ocasiones puede estar claro al acometer esa aplicación, pero en muchas otras aplicaciones va a ser un dato de diseño, algo que va a haber que calcular, seguramente con simulaciones, haciendo ese diseño preliminar de la planta. Otra es la relación energía de potencia, cuál tiene que ser la duración asegurada de descarga. Va a estar relacionado con la aplicación, lógicamente, también la velocidad de respuesta que se requiere del sistema de almacenamiento. Y en este diseño tendremos que hacer, para el cálculo de rentabilidad, una estimación de cuál va a ser el levelized cost of energy de ese proyecto a lo largo de toda su vida útil, que va a depender, entre otros factores, también de la vida útil del almacenamiento, que puede ser que sea necesario sustituir a lo largo de esta vida de proyecto. Y por último, cuál es el uso previsto en esa aplicación del almacenamiento, cuántos ciclos por día, ya que el nivel de uso del almacenamiento nos dará también una idea de cuál es el coste por amortización por kilovatio hora que entra y sale en el sistema de almacenamiento, ¿no?, asociado. Y después tendremos otras condiciones que no están tan relacionadas con la aplicación, ¿no? Otras condiciones de contorno, como el emplazamiento físico donde va a ir ese sistema de almacenamiento, qué consideraciones medioambientales, por ejemplo, requisitos de no toxicidad de los elementos, y los requisitos de conexión a red, ¿no? Por ejemplo, una rampa en islas, etcétera. Y pues como decíamos, ¿no?, de acuerdo al emplazamiento físico, pues puede ser también que haya unas consideraciones de temperatura y de humedad que debe soportar ese sistema de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, igual que veíamos la tabla en la anterior clase, aquí vemos una similar, pero es solamente para baterías y supercondensadores, baterías de flujo y supercondensadores. Y vemos pues para las aplicaciones de más abajo, que son las que requieren más rapidez en la respuesta, pues son las únicas que son aconsejables para el supercondensador, digamos, que es el más diferenciado de todo este grupo, donde vamos a tener normalmente almacenamientos por debajo de 1 minuto de duración de descarga,
y todas las demás, bueno, pues en función de las características de las distintas baterías, vemos cómo pueden ser algo más adecuadas o algo menos, pero bueno, en general las baterías vemos que no hay gran diferencia entre unas y otras. En cambio aquí tenemos prácticamente todas las tecnologías que veíamos el otro día. Tenemos el bombeo, el aire comprimido, estas dos más de gran escala, las de sulfuro de sodio, baterías de flujo también que pueden alcanzar tamaños grandes, y vemos cómo hay el resto de grupo de baterías y los supercondensadores abajo. En cuanto al tiempo de descarga, bueno, pues vemos que hay desde descargas muy cortas para apoyo a la calidad de energía, como ya descargas de incluso hasta 100 horas, muestra la tabla, para pues, desplazamiento de carga y aplicaciones de gestión de energía a gran escala. Y en cuanto a la potencia, pues lo mismo. Vemos como las baterías cubren un rango muy importante por su modularidad, como pueden ir desde pocos kilovatios o incluso por debajo hasta instalaciones que vemos hoy en día de incluso pues 100 megavatios, ¿no? Ahora es común ver las instalaciones más modernas de baterías, generalmente casi todas de litio, donde se alcanzan fácilmente 50, 100 megavatios de potencia, que hasta ahora era algo que estaba reservado solamente pues para estas otras tecnologías de más gran escala. Bueno, aquí os muestro una similar en forma de tabla, donde vemos también pues, cómo divide por servicios a red, o detrás del contador, o fuera de la red, ¿no? Para que podáis ver también todas las tecnologías y cómo puntúa incluso por diferentes barras en la aplicación de cada una. Entonces, si dividimos estos requisitos al almacenamiento en función de la relación energía-potencia, vemos que hay tres grupos principales: almacenamiento a corto plazo, a medio y a largo. El de corto plazo serán descargas que como mucho van a llegar a varios minutos, y aquí casi siempre pues el sistema escogido serán supercondensadores, volantes de inercia que se han utilizado mucho para estas aplicaciones, o baterías. En almacenamiento diario, que va a estar muchas veces asociado a instalaciones de autoconsumo con fotovoltaica, pues en función de la escala podemos llegar incluso a bombeo y aire comprimido, pero generalmente vamos a estar hablando aquí de baterías. Y en almacenamiento a largo plazo, en el que la energía puede requerir estar almacenada durante semanas o meses hasta que se utiliza, aquí podemos estar hablando ya normalmente de un power to gas, un bombeo, según la escala pueden ser baterías de flujo redox y NACS. También, bueno, sobre todo si estamos hablando de periodos más cortos, ya que muchas veces para poder tener una amortización más fácil de un sistema es necesario descargas más frecuentes, ya que, como veremos, una forma de medir el coste del almacenamiento es por kilovatio hora extraído a lo largo de su vida útil. Si se utiliza muy poco, el coste total de la inversión se va a repartir entre menos unidades de energía, ¿no? Entre menos kilovatios hora que salen de ese almacenamiento. Por lo tanto, debería estar mucho más justificada esa inversión. Bien, vamos a ver ahora algunos de los casos típicos de aplicaciones y qué requisitos para el almacenamiento tienen cada una de ellas. Por ejemplo, respuesta de frecuencia mejorada, de reserva de contención de frecuencia. Bueno, esto es como llaman los americanos a las diferentes bandas de regulación de la frecuencia. Normalmente aquí vamos a necesitar instalaciones de 1 a 50 megavatios con una relación de energía-potencia más bien baja, de 1 a 1,5, y los requisitos van a ser una potencia de alta, muy alta, y un flujo de energía más bien pequeño. Como sabéis, aquí hay muchas veces pues son necesarios picos cortos y que van variando incluso de sentido, que pueden ser necesaria incluso dentro de una hora. Muchas veces va a estar cambiando la energía, la necesidad de carga, descarga, etcétera. Entonces,
sistemas grandes y con una dinámica, con una inercia en su respuesta, como sistemas mecánicos grandes, no son los más apropiados. Muchas veces, pues los más apropiados ya hemos dicho que son volantes de inercia, supercondensadores, etcétera, y como siempre, pues las baterías, ¿no? Según los requisitos específicos, pues será mejor un tipo de batería u otro, pero normalmente van a poder cubrir esta aplicación. Y de hecho, como los picos de cargas y descargas que se requieren no son muy grandes en cantidad de energía, aunque pueda estar funcionando un sistema casi pues 24 horas en periodos cortos, en definitiva a lo largo del día va a hacer una descarga completa como mucho, o de ese orden. Entonces el envejecimiento no va a ser mucho, va a ser una respuesta más en picos cortos de potencia que en una entrega larga de energía. En el caso de la restauración de reserva de frecuencia, aquí estaríamos hablando de lo que para nosotros es reserva terciaria. La anterior diapositiva serían primaria y secundaria. Aquí el tamaño típicamente va a ser mayor, con un ratio de energía-potencia ya superior a 5 horas de descarga, porque estamos hablando ya si entrega bruta, en este caso, digamos, de energía a gran escala. Por eso aquí tienen más lógica usar bombeo y CAES. Va a depender mucho de la de la operación, de todas las condiciones específicas de ese sistema eléctrico, en cuanto a penetración de renovables, bueno, condiciones de la operación, mercado, incluso predicción de recursos renovables, etcétera. Y en principio no es una aplicación, no es la más indicada para baterías, para tener una instalación dedicada de baterías a esta aplicación, pero se está empezando a tomar como una opción a considerar el tema de los agregadores, digamos, de sistemas que tomen el uso, que puedan usar como recurso un gran número de pequeñas instalaciones de baterías a través de un sistema, de un algoritmo y un sistema de comunicaciones que lo permita. Y incluso se habla ya pues de los vehículos eléctricos y de este vehicle to grid, en el que los vehículos eléctricos puedan en un primer caso más sencillo consumir cuando se requiere, y en un caso un poco más elaborado, el vehicle to grid, que puedan devolver energía a la red. Pero bueno, es algo que a día de hoy está a nivel de concepto. En respecto al desplazamiento de energía y nivelación de carga, aquí estaríamos hablando de dos aplicaciones, una igual más a nivel de transporte de sistema nacional y otra más localizada a nivel de distribución, y estamos hablando de instalaciones pues muy grandes, que pueden llegar a ser muy grandes, entre 10 y 1000 megavatios, siempre con una duración de descarga ya de unas cuantas horas, y a nivel de low leveling, nivel de distribución, unas instalaciones no tan grandes, pero también importantes. Y requisito, bueno, pues una alta proporción de energía-potencia, aunque esté razonable. Ha sido el caso de uso más habitual para bombeo y CAES, y pueden ir entrando las baterías de flujo por su mayor disposición, digamos, a tener instalaciones a gran escala a medida que se reduzcan los costos. El load leveling, como decimos, es más a nivel de distribución, está más cerca a la demanda, más cercana a núcleos de población, por tanto no es tan sencillo ahí encontrar una instalación de bombeo o de CAES, y sí unas de baterías, ¿no? Y está claro que, bueno, como pone aquí abajo, va a ser siempre mucho más sencillo rentabilizar y justificar una inversión si se enfoca ese sistema de almacenamiento en varias aplicaciones y no solamente en una, ¿no? Esto lo veremos también ahora, más adelante. Gestión del autoconsumo, ya sea residencial y pequeño comercio, o del tiempo de uso, es decir, desplazamiento de la energía o de la potencia para reducir el coste de la factura. Aquí estamos hablando de plantas pequeñas, entre 2 y 200 kilovatios generalmente, con requisitos moderados de potencia de flujo, entre medio y un ciclo de uso al día del almacenamiento. Y bueno, además de los requisitos de tamaño, pues aquí estamos hablando de un entorno más doméstico, comercial. Va a ser necesario más un sistema de almacenamiento pues fácil de instalar, incluso pues con una estética ya cuidada,
reduciendo a la mínima expresión posibles problemas de gaseo o de mantenimiento. Así que aquí pues está claro que es uno de los nichos más importantes para las baterías. Generalmente, quiero decir, tradicionalmente han sido las de plomo, cada vez más son las de litio, ¿no? Ahora con un ratio muy importante del mercado. Bien, en almacenamiento comunitario y electrificación de aldeas, el tamaño suele estar entre 100 y 500 kilovatios, no hablamos bueno, digamos que son una escala media, y en aldeas sí que puede ser más pequeña, entre 10 y 100. Los requisitos de potencia y flujo de energía son moderados, entre medio y un ciclo al día, y bueno, son instalaciones pues similares a las de autoconsumo, tal vez de algo mayor tamaño, donde las baterías pues funcionan bien. Las baterías de flujo también han sido utilizadas en muchas electrificaciones de aldeas, y estamos hablando aquí de una aplicación normalmente en la que no se busca una rentabilidad propiamente, no estás intentando buscar un ahorro en la factura o mediante un servicio a red que esperas una compensación o demás, sino que más bien estás dando un servicio. Aquí estamos tratando con redes débiles o redes en las que casi siempre se está usando como base generadores diésel, entonces la competición en coste, en ese caso sí sería en coste, pero es mucho más favorable, ya que la generación con diésel va a ser siempre varias veces más cara que una red, ¿no?, que sea mínimamente solvente. En cuanto a aumento de calidad de energía y eliminación de picos, hablamos de una aplicación claramente de potencia y en la que, si bien se puede llegar a un tamaño relativamente grande, ¿no?, ya de varios megavatios, pero normalmente no se alcanzan estas escalas. Y bueno, pues otra vez, como tecnologías importantes aquí, pues baterías, volantes de inercia se han utilizado en muchas ocasiones, ¿no? Estamos hablando de algo similar a la aplicación que veíamos de primaria y secundaria, en la que el requisito es claramente de potencia. Incluso aquí muchas veces un buen servicio depende más casi de la electrónica de potencia que del la propia tecnología de almacenamiento que hay detrás, ¿no? Si bien cuando se habla de sistema de almacenamiento se engloban los dos, ¿no? Los dos, el sistema lo conforman la tecnología de almacenamiento y la electrónica de potencia, el sistema de conversión. Una aplicación particular son las redes, aplicaciones nano y off-grid, donde los tamaños están por debajo del kilovatio. Y bueno, pues como caso particular aquí, pues para encontrar un caso más beneficioso en cuanto a los costes, pues se plantea el de ahorrarse la etapa de conversión y acoplar directamente, por ejemplo, una batería a un sistema fotovoltaico pequeño, etcétera. Es un caso muy particular. Y por último vemos el caso de electrificación de islas, el tamaño que menciona entre 100 kilovatios y 100 megavatios. Y aquí pues ¿qué aplicaciones puede dar el almacenamiento? Pues prácticamente todas las anteriores, o sea, todos los servicios que necesita la red en una isla, en un sistema débil y de menor entidad, pues los necesita de manera mucho más acusada. Y pues como veíamos aquí puede ser cualquier tecnología, incluso si se dispone geográficamente de un emplazamiento para bombeo o CAES, pues mejor que mejor, según el tamaño que se requiera, ¿no? Y como menciona aquí también, pues también se está empezando a plantear, si hablábamos antes también del caso de los vehículos eléctricos, de agrupar, de agregar estas instalaciones. Aquí lo mismo se está empezando a plantear y a utilizar en algunos casos sistemas de autoconsumo residencial de manera agregada para dar estos servicios a la red, ¿no?, que son muy demandados en estos sistemas más débiles, no conectados al continente. Vamos a ver ahora algunos casos de estudio, algunos proyectos en los que hemos participado directamente nosotros, ¿no?, en CENER. En primer lugar, el proyecto STORY es un proyecto europeo
Coordinado por VTT, bueno, pues veis de 18 socios de 8 países, en el que había cuatro demos principales, ¿no?, que veis ahí marcadas. Los objetivos del proyecto eran mostrar el valor añadido del almacenamiento en la red de distribución, ¿no?, de manera específica. Demostrar y evaluar enfoques innovadores para estos sistemas, encontrar soluciones asequibles y seguras, buscando un mayor autoabastecimiento, y acelerar la innovación y los modelos de negocio, ¿no?, que es algo siempre difícil y de calcular, de estimar, de simular, ¿no?, digamos, cómo van a ser los retornos económicos. Sobre todo porque pues al depender también de la regulación de cada país y de cómo funciona el mercado eléctrico y a través de qué aplicaciones y qué servicios vamos a obtener una remuneración, cómo va a ser, etcétera, pues es siempre una parte complicada. El caso que os voy a mostrar es la demo que hicimos en España. Está en una fábrica en Marcilla, Navarra, se llama Excal, en la que, bueno, la situación inicial era pues un pico de demanda eléctrica entre 200 y 250 kilovatios, con una potencia contratada de entre pues un poco superior, 260-70, y en el que se instala un sistema fotovoltaico de 113 kilovatios pico, ¿no? Entonces la propuesta en el proyecto era para reducir su factura eléctrica, tanto a nivel del término de potencia como del de energía, la instalación de una batería de litio de 50 kilovatios y 4 horas, ¿no? Lo que ocurre es que, como decimos, pues la regulación tiene un impacto importante en la operación de la planta. A lo largo de la vida del proyecto, de varios años, ¿no?, pues la regulación ha cambiado varias veces, y esto impacta a dos niveles, ¿no?, a nivel de control, es decir, la operación en tiempo real de la planta, del flujo de potencia en la batería, y a nivel de la estrategia energética. Estrategia le llamamos como calcular con el algoritmo cuál tiene que ser el comportamiento del sistema en las siguientes 24 horas. Y bueno, pues como esto depende de cómo se conforma la factura eléctrica, el tema de los maxímetros, los periodos de tarifa, los costes y cómo vas a poder ahorrar esos servicios, en el momento que cambian la regulación, pues tiene que cambiar esta estrategia. Entonces, en principio, la estrategia inicial de operación de la batería estaba muy restringida, era muy simple, ya que no podíamos ni cargar la batería directamente desde la red, ni entregar excedentes fotovoltaicos a la red. Entonces solo podíamos cargar estos excedentes fotovoltaicos y usarlos durante el periodo pico de tarifas. En el momento que la regulación cambió y ya nos permitían hacer carga pues primordialmente nocturna, ¿no?, desde la red, utilizando la tarifa de menor coste, añadimos esto a la estrategia también. No obstante, como decía, pues con el coste de uso de la batería, este uso no es rentable a día de hoy prácticamente en ningún sitio. Esto se hacía pues como prueba dentro de las actividades que forman parte del proyecto, ¿no?, de investigación. Entonces, en el caso básico, en el que no podíamos cargar desde la red, pues sí, teníamos que depender solamente de los excedentes para cargar la batería. Como ya habíamos dicho que la demanda media era superior a 200 kilovatios y la planta fotovoltaica de alrededor de 100, pues a lo largo de la semana, tanto simulando en el caso con 3 turnos, ¿no?, funcionando 24 horas de lunes a viernes, como el de 2 turnos, en el que sí baja la demanda durante la noche, en ninguno de los dos existían prácticamente excedentes durante la semana para cargar, y nos limitábamos a cargar el fin de semana haciendo un ciclo semanal, ¿no? Iba bajando el estado de carga a lo largo de la semana con el uso, y solo se aprovechaban sábado y domingo para cargar. Otra de las consideraciones a tener en cuenta en este proyecto era que, bueno, debido a ciertos retrasos en las comunicaciones entre los equipos, la velocidad de respuesta más rápida que podíamos tener era de 6 segundos entre enviar la consigna a la batería y obtener la potencia demandada. Esto hacía que, debido a variaciones bruscas de la demanda, teníamos que ser muy conservadores
y mantener siempre un nivel mínimo de consumo de 10 kilovatios en vez de poder bajar hasta cero cuando había fotovoltaica suficiente. Esto lo podemos ver aquí. Vemos como esta línea roja, que es el consumo de la red, aquí siempre se mantiene alrededor del 10 para que cuando haya estos picos que no podemos resolver debido a la lentitud de las comunicaciones, no nos convirtamos en exportadores, ¿no?, hacia la red. Para evitar esto, estamos en una situación no óptima para evitar un problema. Más adelante la línea de producción de la fábrica varió, entonces la demanda bajó bastante y por suerte para el proyecto, y sí que empezamos a tener excedentes a lo largo de la semana. Entonces aquí vemos como la línea azul sí que había cargas y descargas a lo largo del día, que es un funcionamiento un poco más interesante para poder estudiar los casos. Y es que, bueno, pues aunque tú instales una planta a 20 años vista esperando funcionar de la misma manera siempre todos los años, pues luego ves en los casos reales como pues un año después, eh, más fácilmente probablemente en el sector industrial que en una vivienda, pues el perfil puede cambiar mucho si se añaden líneas de producción o se modernizan o cambia en cierto modo la actividad, y lo que tú pensabas que iba a ser una demanda más o menos conocida para todos esos años puede cambiar por completo y dar al traste con tus cálculos de rentabilidad, ¿no?, a mejor o a peor. Como decía, bueno, pues más adelante volvió a cambiar la regulación y en este caso sí que ya se permitía verter a la red con dos modalidades, con compensación económica o sin compensación. Entonces, ¿qué supuso este cambio regulatorio para nosotros, no para el proyecto? Pues en primer lugar limitaba la limitación de verter a red. Para nosotros eso fue, pues nos permitió eliminar este mínimo consumo que nos habíamos autoimpuesto, ¿no?, de 10 kilovatios. Bueno, permitía un mecanismo de compensación más sencillo. Para nosotros nos permitió pues poder enfocar la estrategia estrictamente en lo que nos interesaba, sin estas limitaciones. Y bueno, pues cambió los tipos legales de las instalaciones y retiró estos peajes que había a la generación. Entonces el perfil típico de carga y descarga de la batería pasó a ser más parecido a este, ¿no?, con cargas nocturnas, vemos aquí prácticamente todos los días, cargas nocturnas y entregas de energía pues a final del día cuando se pone el sol, y muchas veces también un poco antes, porque entra dentro de la parte del periodo de tarifa más cara, de tarifa pico, y podemos servirnos de la energía almacenada en vez de consumir de la red, ¿no? Bueno, y para verlo con un poco más de detalle vemos aquí los resultados de la simulación del algoritmo. Como decimos, el algoritmo trabaja con las predicciones de demanda y de generación. Las de demanda de acuerdo a los históricos, generando el perfil de las próximas 24 horas, y el de generación con datos meteorológicos que nos descargamos y generamos cuál va a ser ese perfil de la fotovoltaica en este caso. Con eso pues sabemos cuál es la demanda residual, ya sea positiva o negativa, para la gestión de la batería. En este caso tenían, bueno, tarifa 3.1, típica industrial, y esto está generado para los días de invierno, donde este periodo es el valle, este es el medio y este periodo de aquí es el pico, ¿no?, hasta las 11. Entonces vemos como, pues por ejemplo, las entregas de energía de la batería son estas más en color rojo. Aquí hay una pequeña y aquí otras en las que vemos cómo es claramente lo que se conoce como peak shaving, ¿no?, afeitado de picos. Aquí están intentando reducir esta línea del maxímetro. Bueno, habría que tenerlo en cuenta al máximo todos los días del mes, ¿no? En el día 30 tienes que tener en cuenta los de los 29 días anteriores. Pero bueno, haciendo aquí una simulación para 2 días, intenta reducir en estos días el valor que va a quedar registrado en el maxímetro en cada periodo. Entonces, con estas entregas de aquí se evitan estos picos, ¿no?, hace este afeitado de picos. Lo mismo aquí,
con este en el caro, ¿no? Y luego estas otras entregas están más orientadas a la gestión de la energía, ¿no? Creada de potencia, reducción de la energía consumida en horario pico, si bien no tiene influencia en el maxímetro aquí. Y bueno, pues vemos también cómo sigue cargando durante la noche, ¿no? En este caso está más concentrado en algunas horas, si bien bueno, el funcionamiento óptimo sería para la batería, para hacer una potencia más constante a lo largo de toda la noche, ¿no? Pero vemos cómo el estado de la carga de la batería es casi siempre termina pues casi a cero, ¿no? Al final del día, entrega casi toda la energía. Durante la noche normalmente se carga casi a tope para aprovechar esta energía o bien a final del día o en ocasiones también, como vemos, en las horas centrales o al principio del día, ¿no? Y como resumen vemos aquí los resultados económicos de esta operación. Vemos como el valor de maxímetro se podría reducir entre un 20 y un 35% en el periodo pico con la operación de la batería, y la energía consumida en periodo pico alrededor de un 30%. Esto supone una reducción de la factura global entre bueno, vemos aquí según los casos, según las premisas de varios turnos, etcétera, entre un 4 y un 5% era en este caso, ¿no? Respecto a las lecciones aprendidas, pues bueno, vamos a verlo desde dos puntos de vista, desde dos caras. Por un lado, es cierto que la regulación eléctrica puede tener un fuerte impacto, que una vez que tú has estimado una manera de operación de la planta con tus simulaciones previas durante el diseño, una vez que la instalas, la situación puede cambiar a corto plazo incluso. Esto hace que tengas que variar tu estrategia y hace que cambie totalmente tu posible modelo de negocio. Y además, bueno, pues a día de hoy, como existe una remuneración por esta energía vertida a la red, la propia red hace de un sistema de almacenamiento virtual, digamos, para la planta, y hace que tenga mucho menos sentido económicamente instalar un sistema de almacenamiento físico in situ. Por otro lado, tener un sistema de almacenamiento te proporciona una flexibilidad ante estos cambios imprevistos, cambios que pueden ser en el perfil de demanda de la instalación o contra los cambios de condiciones del mercado. Entonces, si bien en este caso, bueno, vamos a decir que el balance ha sido negativo para el caso de estudio económicamente de la planta, el disponer de un sistema de almacenamiento siempre te da una herramienta más para jugar y para la operación de tu sistema. El segundo proyecto que quería presentar es el proyecto CryoHub. Es un proyecto que intenta aprovechar sinergias entre un almacenamiento mecánico de aire líquido que vimos en la anterior clase y las grandes industrias refrigeradas, principalmente en Europa porque es un proyecto europeo. Bueno, los objetivos pues son, como veis, equilibrar el desajuste de la red eléctrica entre demanda y generación. Bueno, pues al final, por resumir, la integración de las renovables y, como vamos a ver ahora, esto que decía, ¿no?, de la sinergia del frío en una planta. ¿Cuál es el beneficio mutuo? Veíamos que en las plantas de aire líquido, en el proceso de criogenización, de licuefacción del aire y del ambiente, para almacenar, se generaba calor al comprimir, que luego podía ser almacenado para utilizar en la descarga. Bueno, entonces estos almacenamientos térmicos pues tienen uso también si se acoplan con las demandas térmicas de una industria grande. Estamos hablando de industrias, grandes almacenes refrigerados de congelación relacionados con el sector alimentario, donde hay consumos de megavatios, ¿no? Hay una demanda, una carga muy importante para refrigeración de todas las naves, ¿no? Entonces, con este sistema hay frío y hay calor en función de la necesidad de la planta. En este caso es la parte del frío que se aprovecha al descargar el aire líquido antes de llevarlo a la turbina. Puede proporcionar frío a muy baja temperatura. Por tanto, la idea era
aprovechar esta sinergia térmica para aumentar el comportamiento, el rendimiento global de la fábrica, ¿no? De la planta. Bueno, el fundamento de todo esto es que estamos hablando además de plantas muy grandes en las que en muchas de ellas pues se pueden instalar hasta medio megavatio de fotovoltaica por su gran superficie disponible en cubierta. Entonces, en el momento que hay una generación excedentaria, digamos, y interesa, según los periodos de tarifa, etcétera, según la estrategia de la planta, interesa almacenar, ahí existe este proceso de licuefacción en el que se almacena el aire líquido y en el momento de bombear para llevarlo a las turbinas, en el momento de la descarga de este sistema, se puede aprovechar esta parte de frío criogénico que se aporta al proceso, ¿no? Evitando ese consumo. Entonces, por un lado, se devuelve energía, ya sea a la red o a la red interna para otros consumos, y a la vez se genera un frío. Este frío lo que hace también es reducir, quiero decir, además de aportar aquí una generación eléctrica, estás desplazando un consumo eléctrico, pudiendo retrasarlo ya que estás aportando este frío al almacén. Es decir, el almacén funciona como un almacenamiento más, que es parte también del sistema para la gestión. Entonces, ¿qué habilidades nos proporciona este sistema de almacenamiento? Por un lado, reducir posibles vertidos de esta generación renovable y por otro lado, una gestión del tiempo de uso, de desplazar el consumo de energía gracias al almacenamiento, de desplazar el consumo de energía desde la red en los periodos que más nos interese por precio y lo mismo pues para la descarga, ¿no? Para un posible excedente que haya que verter a la red. En este caso, bueno, pues centramos la estrategia en minimizar la cantidad de energía adquirida en periodo pico. Entonces, bueno, a la hora de hacer las simulaciones y el propio diseño del sistema, pues planteamos tres estrategias con diferente, ¿no? Con nivel creciente de complejidad, digamos. La primera simplemente carga cuando hay un excedente fotovoltaico. La segunda aprovecha también la posible carga nocturna, ¿no? Cargo en periodo de tarifa reducida. Y la tercera tiene en cuenta, añade también la parte de la predicción meteorológica, ¿no? No solamente carga por la noche, sino que ya hace una gestión un poco más avanzada de cuando interesa cargar o descargar. A modo de ejemplo, vemos aquí una comparación de qué pasaría si no existe esta predicción meteorológica. Si por sistema se carga el sistema de almacenamiento al 100% durante la noche, aprovechando la tarifa baja, esto significa que a primera hora puede haber una pequeña demanda, pero enseguida, si viene el exceso de renovables, enseguida te encuentras otra vez a 100% de estado de carga sin poder almacenar más energía. Por tanto, toda esta parte superior de excedente fotovoltaico habría que verterlo, darlo a la red a un precio menor o sin poder verterlo, etcétera, ¿no? Según el caso. Entonces, teniendo esta predicción de demanda y de generación de las siguientes 24 horas, puedes ajustar el nivel de carga nocturno. En este caso, pues se veía que el óptimo era no superar un 40 y pico %, mantenerse aquí. De esta forma, a primera hora se puede entregar esta energía necesaria, pero se minimiza en este punto, se llega prácticamente a un cero, de forma que luego cuando existen excedentes tienes todas estas horas del día en las que puedes almacenar y a partir de aquí ya sí que sería inevitable por el dimensionamiento del sistema perder esta generación, ¿no? O tener que verter la red, etcétera. Entonces, de acuerdo a esta estrategia, en estas otras simulaciones, bueno, siempre teniendo en cuenta que estamos otra vez suponiendo que la carga nocturna es rentable, aquí olvidándonos de la rentabilidad, estamos acudiendo al periodo de tarifa valle, digamos por sistema, no de acuerdo al cálculo económico. Estamos viendo que hay prácticamente dos ciclos diarios, ¿no? Como veíamos en la gráfica anterior, hay una carga nocturna de la red y una carga posterior diurna de excedentes. Y otra vez nocturna, cada día estamos teniendo cerca de dos ciclos completos, 1,5 diarios.
Aquí lo vemos otra vez en otro tipo de gráfica. Vemos como hay aquí carga nocturna hasta una hora determinada. Se mantiene el estado de carga sin llegar a 100, como decíamos. Hay una pequeña aquí aportación de energía a primera hora. Cargas aquí en color gris a lo largo del día. Y utilización de energía siempre una vez después de la puesta de sol, aún en periodo pico, entregar toda la energía prácticamente hasta llegar a cero, ¿no?, de estado de carga. Mirando de forma concreta ya el proceso de liquefacción, por ejemplo, el proceso de carga del sistema, pues según las tres estrategias que habíamos planteado, la más simple, solo de excedentes, añadiendo la carga nocturna y añadiendo la predicción meteorológica, vemos como en cada una pues varía, por ejemplo, el número de arranques diarios del sistema. Estamos hablando de equipamiento industrial. Esto no es una batería, no puedes estar cargando y descargando con pequeños picos de minutos. Es una instalación ya con una inercia. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta también en la operación. Aquí hay 3 arranques, 4 arranques de media por día. Las horas de operación aquí van entre 3 y pico hasta casi 8 horas al día. Y este es un factor de uso que puede variar entre el 15 y el 30%. También a la hora de amortizar un equipo es importante saber cuánto tiempo va a estar operando, cuánto tiempo va a estar parado, etcétera, ¿no? Aquí vemos la curva respecto al 100% de horas del año, pues la curva de uso y con qué potencia de consumo en cada estrategia. Bueno, lo mismo aquí para la descarga, ¿no?, para las turbinas. También pues las turbinas tienen alrededor de 3-4 arranques por día, el número de horas y el factor de uso, ¿no? Esto es algo también a tener en cuenta. Respecto al nivel de autosuficiencia, pues vemos como solamente con la fotovoltaica, pues según los meses, pues puede ir variando en el consumo que se puede hacer en tiempo real, ¿no?, de la fotovoltaica, de entre un 10 y hasta un 40% más en los meses de verano. Con el sistema de almacenamiento se añade un 4, un 6 adicional, con lo que se alcanzan valores pues hasta 40 y pico. La media de estos 6 meses era del 35. Y la reducción de energía comprada en tarifa pico, pues también pues puede ser una reducción desde el 8 hasta el 25 según los meses, ¿no? Lo siguiente que hicimos fue un cálculo de dimensionamiento del almacenamiento. Aquí vemos, pues, por ejemplo, los costes por la parte de potencia. Aquí es casi independiente, digamos, porque los equipos para dar potencia son unos y el de almacenamiento pues prácticamente es un tanque de almacenamiento de aire líquido, y puedes dimensionar por una parte el coste por kilovatio y por kilovatio hora. Entonces teníamos, bueno, el caso base y planteamos un caso más barato, un caso más caro y distintos valores de potencia posible. Con eso obtuvimos estas tablas de valores óptimos, ¿no? ¿Cuál sería la potencia de capacidad? Pues en función de aquí pone inverter, pero bueno, es el rendimiento, digamos, de ida y vuelta, no el round trip efficiency de la planta. ¿Cuál sería la eficiencia? A día de hoy es una tecnología en desarrollo, tiene eficiencias bastante bajas, pero bueno, suponiendo que se alcanzaran eficiencias entre el 50 y el 100, y suponiendo costes en tarifa pico de entre 10 y hasta 50 céntimos, exagerando para obtener casos interesantes, pues vemos como, bueno, pues la potencia en este caso alcanza hasta 350 para esta planta y aquí va bajando. Esto es uno de los tipos de cálculos de dimensionamiento que es interesante hacer para ver qué sistema de almacenamiento te interesa. Esto respecto a potencia y esto respecto a almacenamiento. Entonces, pues un caso medio, por ejemplo, pues vemos cómo podemos estar hablando de 350 kilovatios por esta parte central y unos 2500. 2500 pues es como que 7 veces la potencia. Estamos hablando de 6-7 horas de almacenamiento, ¿no?, que es uno de los datos del que hablábamos de relación energía-potencia. Y en estos casos de un poco menor eficiencia y precios no tan exagerados, vemos como la rentabilidad no se alcanza nunca, ¿no? Siempre el sistema es cero, es no poner. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en este proyecto? Por un lado, que el almacenamiento de aire líquido, si bien se basa en muchos componentes de la industria que son muy maduros y con los que se trabaja habitualmente, su integración y su forma de funcionamiento en este sistema no es tan evidente, y de hecho el sector criogénico es un sector no tan fácil de trabajar con él.
tiene muchas consideraciones a tener en cuenta. A día de hoy las eficiencias son bastante bajas y aunque existe una planta grande en funcionamiento, pues no es una tecnología totalmente comercial, vamos a decir. Hay que tener muy presente cómo usar los calores residuales de la planta para integrar en el almacenamiento o los fríos residuales del almacenamiento para usar en la planta. Esto es una parte en la que no nos hemos centrado tanto, nos hemos centrado más en la eléctrica aquí en estas diapositivas, pero es algo muy importante también para ver el caso de interés de esta aplicación. Una aportación puede ser el caso del uso del aire líquido en otras aplicaciones del propio proceso, es decir, en vez de que haya una parte de almacenamiento virtual, una parte de energía almacenada en aire líquido que no vuelva como electricidad, sino que ese aire líquido sea utilizado en el proceso de otra manera o incluso transportado a otro lugar. Y por último también tener en cuenta pues servicios adicionales que se puedan dar según el mercado eléctrico, ¿no? Posibles servicios con una remuneración. Bien, vamos a ver ahora algunas de las herramientas que comentábamos y cuál es su aplicación, tanto en el diseño como en el diseño de la propia planta y dimensionamiento, como en el diseño de lo que pueden ser los algoritmos y las estrategias para su operación luego en el día a día. Bueno, pues los análisis de un proyecto con almacenamiento dependen de numerosos parámetros. En principio, sobre todo en lo que se refiere con el sistema de almacenamiento, que sean sus costes, eficiencias, vida útil, y luego respecto a las aplicaciones que se van a cometer, pues cuáles son los ingresos o los ahorros respecto al caso anterior esperados. La selección y dimensionamiento de este sistema entonces es crítico y para tener en cuenta todos los parámetros son necesarios software de análisis. ¿Cuáles son las consideraciones ante una nueva instalación? Bueno, pues los perfiles de consumo esperados, qué demanda tenemos, cuál es la disponibilidad de recursos renovables, en el caso en el que haya también que, en algunos casos también dimensionar la parte renovable, o si ya está o si ya es existente, pues incluso podemos disponer de históricos, en el mejor de los casos. En otros casos habrá que solamente utilizando históricos meteorológicos hacer estimaciones de lo que se puede conseguir. Luego, cuáles son los servicios requeridos, que pueden ser simplemente económicos, de obtener el sistema de menor bajo coste posible, o incluso obtener beneficios prestando servicios a la red, o simplemente dando un servicio mejor de seguridad de suministro o de calidad de energía. Por otro lado, cuál es el presupuesto con el que se cuenta o la rentabilidad económica aceptable o esperada, y para todo ello cuál es el marco regulatorio y de mercado, y cuáles son obviamente los periodos de tarifas con sus costes, etcétera. Para ello es necesario disponer de un entorno de simulación y vamos a decir, simplificando, que puede haber tres tipos principales, ¿no? Tres objetivos principales a la hora de simular, que puede ser, por un lado, dimensionar el sistema de almacenamiento, por otro lado, diseñar el algoritmo del sistema, del MS, y por último, estimar el retorno económico. En realidad están los tres muy relacionados y uno depende del otro, pero podemos estar más enfocados en uno de los tres, en cada caso, ¿no? Para esto hay diferentes herramientas de simulación, según primero dónde se sitúan en la cadena de valor. Algunos están más centrados en la operación de la red, otros están simplemente pensados para reducir una factura eléctrica de un consumidor. Por otro lado, cuál es la granularidad. Algunos hilan muy fino, digamos, pueden llegar a estudiar calidad de energía, otros regulación de primaria y otros más centrados a flujos de energía, tratando ya solamente de la hora hacia arriba, digamos. Luego, ¿cuál es el horizonte temporal? Pues los de calidad de energía puede ser suficiente en algunos casos con simular minutos o horas, en otros casos días. Normalmente cuando tratamos de rentabilidad, dimensionamiento, lo típico es simular un año, si bien en algunos casos cuando se están haciendo estudios a largo plazo interesa estudiar del orden de décadas.
El objetivo pues, puede ser el cumplimiento de requisitos técnicos, el dimensionamiento, como decíamos, o la rentabilidad. Y en el último caso, el que hablábamos de llegar a décadas, un desarrollo de planes estratégicos, ya sea por parte de gobiernos o instituciones. Entonces, ¿qué herramientas disponemos? Pues por un lado, siempre está el recurso de la programación propia a través de MATLAB, Python, etcétera. Si es un caso que más o menos conocemos o que la complejidad no es muy alta, podemos optar por programar una simulación propia en la que, si bien pueda no ser muy compleja, conocemos conocemos todas las cosas que se han tenido en cuenta, las que no, y todos los detalles. Cuando usas una externa, a veces te tienes que fiar de cómo hace el cálculo del autoconsumo, de la proporción renovable o de según qué cosas, o de cómo está calculado en este caso. Si lo haces tú, tienes pleno conocimiento y tienes también la capacidad de cambiarla cuando sea necesario o de ampliarla más adelante. Luego, bueno, pues más orientados en la red, en calidad de energía, en flujos de potencia, pues pueden ser Dixilent, PSS. Nosotros los que utilizamos son principalmente Homer Energy, es uno de los más utilizados. Luego Plexos lo bueno que tiene es que tiene, sí, son como varios modelos dentro de uno. Puedes elegir qué te interesa estudiar en cada caso y estudiar con menos granularidad, más horizonte temporal, etcétera. Es como, sí, podemos decir que es como un grupo de simulaciones. Bueno, luego otros, pues por mencionar, SGRID, Kermit, BetteryXT, muchos son de empresas privadas y son de pago. SSelect, por ejemplo, sí que es libre y es muy interesante. Y luego, pues el Times Markal es uno también bastante conocido y es el que hablábamos, que está más enfocado en tema de desarrollo de planes estratégicos, de cómo conformar un mix energético con almacenamiento a nivel nacional, etcétera. Esta es una figura que os quería enseñar, es una metodología interna que utilizamos nosotros, es para el diseño de microredes, pero bueno, es prácticamente directamente aplicable a sistemas de almacenamiento. Y son las etapas de un proceso de este tipo, ¿no? En primer momento, el dimensionamiento, definir qué equipos e instalaciones se van a instalar, definir cuáles van a ser las estrategias de control, hacer simulaciones para ver que se va a comportar como tú quieres y que consigues el objetivo que te planteabas. Y luego, bueno, aquí más a nivel de operación, definir los protocolos de comunicación y las protecciones eléctricas. Y por último, implementar, validar, etcétera. Bueno, y para terminar vamos a ver un poco unas pinceladas sobre cuál es actualmente el marco regulatorio y de diseño de mercado, qué cambios está habiendo. Hablando sobre la normativa de referencia más actual en Europa, es el Clean Energy Package. Este paquete de energía limpia para todos los europeos se presentó en noviembre de 2016 e incluye 8 actos legislativos: el de la Directiva de Energética de Edificios, la Directiva de Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética, la Gobernancia para la Regulación, la Directiva Eléctrica, la Regulación Eléctrica, la Regulación de Preparación ante Riesgos y la Regulación para la Agencia de Cooperación de Reguladores Europea, ¿no? ACER. De estos expedientes, pues la Directiva de Electricidad, la Regulación de Electricidad y la Directiva de Renovables contienen las disposiciones más importantes relacionadas con el almacenamiento, al que afectan en gran medida. Y para terminar, bueno, pues os muestro aquí una tabla donde se indica la principal eh, normativa aplicable para cada aplicación de las principales, qué regulación española le atañe, ¿no? Cuáles son los procedimientos de operación técnicos para poder cubrir esos servicios, ¿no? Para poder darlos de manera adecuada.
y vamos a terminar nada con unas pequeñas conclusiones. En primer lugar, bueno, pues hemos visto que el almacenamiento de electricidad puede proporcionar una gran gama de servicios en diferentes niveles de la red. A medida que el costo de las tecnologías emergentes siga disminuyendo, el almacenamiento cada vez va a ser más competitivo, va a encontrar nuevos nichos de mercado, nuevas aplicaciones en las que antes no era rentable y más adelante sí lo puede ser. Y, y bueno, si bien empieza a ser rentable ya en islas o compitiendo con el diésel en algunos sitios, pues cada vez vamos a verlo más, tanto en la red como a nivel de consumidor, tanto a gran escala como en forma de agregadores, etcétera. Por otro lado, la combinación de varios servicios hemos visto que es muy importante para obtener rentabilidad, ya que solamente con atendiendo a una aplicación pues se complica. Y los sistemas fuera de la red son distintos, ya que estás compitiendo con el diésel. Tu referencia de precio es el diésel, o puede que estés aplicando tu tecnología para cubrir un problema de suministro y de seguridad de la red, no meramente un tema económico. Y por último, bueno, pues mencionar que se estima que la economía de las aplicaciones de almacenamiento detrás del medidor, el behind the meter, en particular cuando se combina con la fotovoltaica, puede hacer de esta aplicación el mayor impulsor del crecimiento de almacenamiento estacionario. Y el almacenamiento en este caso puede ser un 60 o un 64% de la capacidad total que se estima del almacenamiento en baterías, ¿no?, para 2030.